Hola, soy María Gabriela Colmenares, profesora de la Cátedra de Teoría y Análisis Fílmico en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. A continuación les presento Modernidad y Nación en el cine empresarial de la industria petrolera, un avance de mi investigación para titularme como doctora en estudios socioculturales en la Universidad Autónoma de Baja California en México. En la foto, una vista aérea del campo petrolero de Lagunillas en el lago de Maracaibo, en Venezuela. La industria petrolera se instaló en Venezuela en 1914 a través de compañías multinacionales que obtuvieron concesiones. Para mi investigación es importante la reforma petrolera de 1943, pues fijó un marco regulatorio al que se plegaron las petroleras y marcó un giro en las políticas de estas en Venezuela. Buscando prolongar su permanencia en el país, las petroleras se identificaron con el progreso de la nación, promovieron la modernización y construyeron imaginarios sociales asociados al petróleo y la modernidad. Sus programas fílmicos tuvieron un rol destacado en este proceso. En la fotografía, el cierre clásico de las películas de la unidad fílmica Shell, que las identifica con el progreso de la nación. A continuación, expondré brevemente mi marco teórico y sus relaciones con el contexto de la modernidad y la industria petrolera en Venezuela durante el siglo XX, especialmente en su segunda mitad. Junto con Eisenstadt y Taylor, asumo el planteamiento de las modernidades múltiples, que dan lugar a imaginarios sociales múltiples, de acuerdo con las particularidades de cada sociedad. En el caso de Venezuela y América Latina, nuestra modernidad tuvo la impronta del extractivismo económico, el caudillismo político y las tensiones entre la democracia y el militarismo. El otro elemento importante de la modernidad venezolana del siglo XX es el petróleo, vinculado en lo material y lo simbólico a la modernidad. Venezuela se conformó como un petroestado basado en la distribución de la renta petrolera a través del gasto público. Fernando Coronil denominó a este petroestado en su forma venezolana Estado Mágico. Entonces, Venezuela se ubica en la intersección del orden latinoamericano y el orden internacional de las naciones productoras de petróleo. La economía petrolera cohesionó al Estado y la nación venezolanos. Petroestado y compañías petroleras se alinearon en ciertos sentidos y compitieron entre sí en otros, pues cada uno buscó posicionarse como el principal agente modernizador. Para esto, el Estado y las petroleras crearon dispositivos de relaciones públicas y propaganda que construyeron imaginarios de modernidad. Esta imagen muestra el edificio de la Creole Petroleum Corporation en Caracas, diseñado por el arquitecto Lathrop Douglas y concluido en 1955. A continuación, discutiré la pertinencia de enfocar los programas fílmicos de las petroleras en Venezuela como cine empresarial. El estudio del cine empresarial enfatiza las relaciones entre visualidad, poder y organización industrial en las sociedades modernas. El cine empresarial se define como el conjunto de películas de diversos géneros y subgéneros, hechas por encargo de las organizaciones industriales como parte de sus prácticas organizacionales, tecnologías, medios y discursos. Además de los estudios europeos y estadounidenses sobre el cine empresarial, en América Latina, Mónica Villarruel ha indagado sobre el cine de las compañías mineras estadounidenses en Chile y el cine de la industria del caucho en Brasil, a principios del siglo XX. El conjunto de estas investigaciones apunta al carácter altamente estandarizado de esta producción. Por otra parte, Mona Damluji propone hablar de petrofilms para referirse al cine corporativo prestigioso de la industria petrolera, dirigido a su fuerza laboral y al público en general, como herramienta de relaciones públicas para asociar a las compañías con la modernidad.
El estudio de Damluji se basa en el cine de las petroleras en Irak durante la década de 1950. Este modelo cinematográfico tuvo, como el de la Shell en Venezuela, amplia influencia de la escuela documental británica del período entre guerras. En mi investigación doctoral enfocaré los programas fílmicos de las petroleras en Venezuela como cine empresarial, dejando abierta la posibilidad de vincular mi investigación con otras sobre la producción fílmica de las industrias extractivas, como la del cobre en Chile, por ejemplo. Esto es coherente con mi decisión de ubicar mi problemática en la intersección de lo local, lo latinoamericano y lo global. En esta fotografía se muestra el rodaje de una de las películas empresariales encargadas por el Comité Fílmico de la Industria Petrolera entre 1947 y 1951 a la productora estadounidense Princeton Film Center. El escenario es el Museo de Bellas Artes de Caracas, diseñado por Carlos Raúl Villanueva. A continuación, esbozo mi itinerario en pos de las películas empresariales de las petroleras y algunos datos sobre esta producción fílmica. Al estudiarlos como cine empresarial, los programas fílmicos de las petroleras forman parte de los mundos de imagen construidos por estas corporaciones. Estos mundos de imagen están dispersos en varios archivos en Venezuela y el mundo. Me ha sido difícil acceder a esos acervos, en especial los que están en Venezuela, por el deterioro de las instituciones y el control político del partido hegemónico. Hasta ahora he reunido 25 películas, 3 del Comité Fílmico, 4 de la Creole y el resto de la Shell. También he digitalizado varios números de las revistas El Farol y Nosotros de la Creole, así como de Tópicos Shell y la revista Shell. Igualmente ubiqué alrededor de 100 publicaciones diversas como libros, folletos, boletines de estas compañías o patrocinados por ellas. Los temas que abarcan son diversos: gerenciales, empresariales, petroleros, vida social en los campos, cultura y tradiciones venezolanas, artes plásticas, literatura, deportes, agricultura, economía y finanzas, etc. Presentaré a continuación un cuadro que resume la producción cinematográfica de las compañías petroleras en Venezuela. Los programas fílmicos de las petroleras estuvieron dirigidos desde los departamentos de relaciones públicas de las compañías. Podemos ver aquí que la mayor infraestructura, con la mejor organización, fue la de la Shell. Su modelo de producción lo diseñó John Grierson, con base en las experiencias de la Escuela Documental Británica en la década de 1930. Las películas iban dirigidas a la fuerza laboral de la industria y al público venezolano. La temática fue diversa: la modernización del país, películas educativas para agricultores, temas de salud pública, documentación de la naturaleza venezolana y aspectos de la industria petrolera como la construcción de oleoductos y refinerías, la vida en los campos petroleros y películas de entrenamiento. Los noticieros y newsreels fueron muy importantes, así como las reseñas de los juegos deportivos de las compañías. La circulación trascendió el ámbito empresarial. Se firmaron convenios con distribuidoras de alcance nacional para salas comerciales. La Shell creó un sistema de distribución gratuita con fines culturales y educativos a través de la Cinemateca Shell y sus centros regionales de distribución. Tanto Creole como Shell patrocinaron emisiones televisivas que incluyeron sus películas. En la fotografía, el título inicial de la serie Venezuela en Marcha, del Comité Fílmico de la Industria Petrolera. A continuación presentaré algunas conclusiones. La categoría cine empresarial me permite ubicar los programas fílmicos de las petroleras en la intersección de Venezuela con la modernidad latinoamericana, sin desvincularlos del contexto petrolero mundial. Desde este enfoque analizaré las películas como acontecimientos, reconstruyendo su contexto de producción y recepción como parte del análisis.
Esta tarea comienza desde el archivo en busca de las películas, fotografías y publicaciones de las petroleras.